Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por el espacio. Les confirmo que la capacitación de hoy va a estar dirigida por Sergio Barrera, coordinador de investigación y desarrollo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación de bonos con opcionalidad. Entonces, permítanme, ya les comparto pantalla. Listo, en este momento en mi pantalla compartida. Buenas tardes, sí. Gracias, muy amable. Bueno, pues bienvenido a nuestra capacitación de bonos con opcionalidad. En esta capacitación la vamos a dividir en tres secciones principales. Vamos a hablar sobre las definiciones de los bonos con opcionalidad, la metodología que aplica Precia para valorar estos bonos. Esto es más enfocado en cómo lo realiza Precia. Igualmente también les voy a comentar cómo lo hacen los estándares de mercado. Y finalmente vamos a ver un ejercicio aplicado con la metodología propia de Precia. Entonces, empecemos con definir. Bueno, cabe resaltar que para este proceso y esta metodología de bonos con opcionalidad vamos a emplear conceptos no necesariamente derivados, pero sí conceptos respecto a factores de descuento forwards, tasas de interés forward y movernos o desplazarnos en diferentes momentos del tiempo. Ahora, definiciones. Entonces, sobre las definiciones inicialmente, ¿qué es un bono con opcionalidad? Los bonos con opcionalidad de compra call, esto es muy importante porque también puede ser una opcionalidad tipo venta, tipo put, son títulos que permiten ejercer el derecho de comprar, esto es en el caso del call, el título en un momento previo a la fecha de maduración de este propio. Entonces, el emisor establece desde el momento de la emisión de la deuda las fechas y condiciones de ejercicio de la opcionalidad sobre un strike, precio al cual el titular de la opción puede comprar o vender el activo subyacente. Entonces, particularmente, ¿qué queremos decir con esto? El propio emisor hace una emisión y este emisor establece en esta emisión que su bono tiene una opcionalidad de compra. ¿Opcionalidad de compra de quién? Del mismo emisor. El mismo emisor va a recoger su deuda emitida al mercado en la opción, en el momento que estableció su opcionalidad. Ahora, claro está, si ejerce su opcionalidad de recomprar su instrumento financiero, él vuelve a recomprar el bono emitido. Ahora, se preguntarán, ¿por qué esto es útil para el emisor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué es útil para un emisor recoger su instrumento financiero cuando él quería emitir deuda para poder captar ese dinero? De pronto porque la tasa le conviene. La tasa le conviene. ¿Y qué tipo de tasa le conviene? El propio comportamiento del mercado. Entonces, lo que sucede es que el emisor emitió un instrumento financiero, una deuda a la cual él visualiza el mercado el día de hoy. Entonces, digamos que estamos visualizando deuda a unas tasas de emisión con un spread, lo que sea, de un 13%. Hablemos de un 13% tasa fija. Resulta que el bono lo emite a 10 años, pero en 5 años él tiene la perspectiva que las tasas de interés van a bajar. Entonces, él se va a quedar comprometido pagando cupones muy altos, que están al 13%, cuando el mercado va a bajar considerablemente. Es ahí donde él dice, me queda mucho más, es mucho más práctico para mí como emisor recoger esa deuda que yo emití y volverla a emitir a unas tasas más bajas del mercado. Entonces me explico. En el mismo ejemplo que estoy mencionando, estamos al 13% en una emisión inicial a un bono de 10 años. Al momento de 5 años, hay un momento de ejercicio donde él visualiza que las tasas están al 10%. Él dice, no, es mucho más fácil volver a recoger ese instrumento financiero y volver a emitir deuda al 10 que quedarme en los niveles del 13%.
Entonces, esto es muy útil para los emisores ante momentos de cambio en el mercado. También cuando hay mucha incertidumbre de las propias tasas de interés, también es muy útil para estos agentes del mercado sobre hacer este tipo de bonos con opcionalidad. Ahora, sobre los bonos con opcionalidad, eh, lo podemos partir de dos maneras respecto a la metodología de valoración. Sí, adelante, Emerson. Sergio, qué pena una pregunta. Me queda claro el tema de la compra. ¿En qué caso aplicaría la venta, la opción de venta? ¿En qué caso sería conveniente para el emisor tener una opción de venta? ¿Y a quién se lo vendería? Ya sería más para el inversionista. Entonces, el inversionista que tiene una venta, el propio emisor que tiene su propia compra, recoge su instrumento financiero que está en el mercado. Cuando hablamos de la venta, que es totalmente al revés, si las tasas de interés están en niveles más altos, eh, más bajos, al inversionista le conviene ejercer y él prácticamente no devolvería esa deuda. ¿Listo? Entonces también el inversionista puede escoger esa propia opcionalidad por el otro lado. Listo, gracias. Listo. Entonces, respecto a este, igualmente los de call son los más comunes, son las opciones más comunes. Ahora, sobre opcionalidad, nosotros en empresa lo vimos en dos categorías principales. Uno, si el título consta de operaciones y dos, si no consta de operaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de si hay operaciones de mercado o no, precio se va por una metodología de valoración o si no tiene operaciones se va por otra metodología de valoración. Ahora, hablemos en el escenario donde hay operaciones, es decir, esa sección que tenemos acá a la derecha. Cuando hay operaciones se aplica la metodología Yield to Worst. ¿Qué nos dice la metodología Yield to Worst? La metodología Yield to Worst captura la tasa más baja posible que pudiera recibir el tenedor del bono en caso de que el emisor ejerza la opción sobre el bono. Entonces, lo que me está queriendo decir es que se está recogiendo el peor escenario posible. Uno calcula una TIR con unos rendimientos donde yo calculo cuánto en promedio estoy esperando para recibir mi inversión inicial, donde tengo una TIR hasta el vencimiento de un nivel y la Yield to Worst recoge que si de pronto va a haber un ejercicio, la TIR va a ser peor, va a ser más baja. Entonces, al ser más baja, quiere decir que se está reconociendo que lo más seguro es que va a haber un ejercicio y van a recoger ese instrumento financiero. Entonces, la Yield to Worst está pensada en el inversionista, donde está perdiendo sus flujos o cupones que está dejando de recibir. ¿Me explico? En el momento que el emisor recoge el instrumento financiero, él va a dejar de pagar esos flujos que había pactado hasta el vencimiento, es decir, de 5 a 10 años. Por consiguiente, el inversionista es el que se ve afectado sobre esa propia estructura o sobre ese propio ejercicio y por consiguiente la Yield to Worst captura esa pérdida que tendría el inversionista. Ahora, matemáticamente la mínima tasa de interés entre la yield to call y yield to maturity, o la tira hasta el vencimiento, donde es la tasa de rendimiento del propio título. Entonces, prácticamente acá estamos hablando de dos momentos en el tiempo, que son los siguientes. Hablemos de un instrumento financiero que el valor de hoy tiene un valor de 100, al final a la maduración tiene un 100 más un 2 de cupón, donde paga 2% de cupón a lo largo de la vida. Resulta que hay un momento del call. El emisor establece que hay un momento del call. En este momento de call, uno tiene que calcular el peor rendimiento posible. Entonces, para esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que calcular una yield to worst, que va desde el vencimiento hasta el momento 100, donde acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que la yield to maturity, que es la TIR total del título, es mayor que el cupón. Vamos a suponer que está en un nivel de 2.91%. Y hacemos la propia valoración y la yield to maturity me da ese valor de 2.91. Ahora, sobre este mismo precio,
la yield to call me da un valor de 3.76. Entonces, entre los dos escenarios, miren que me está ilustrando que hay un rendimiento mayor para un título de este plazo que este plazo. Entonces, eso quiere decir que lo más seguro es que no va a ser ejercible el título y el peor rendimiento, que es la yield to worst, me dice la tasa de interés, la menor entre la yield to call y la yield to maturity. En nuestro ejemplo, el 2.91, que es el yield to maturity, es menor al 3.76 y por consiguiente, la yield to worst de este ejemplo es la misma yield to maturity. ¿Eso qué me quiere decir? Que en este caso, el bono no se va a ejercer. Entonces, de nuevo, la metodología Yield to Worst está capturando el peor rendimiento y adicionalmente con el peor rendimiento me da indicios de si el instrumento financiero se va a ejercer o no se va a ejercer. De este modo, nosotros en el vector del MX y también en el de renta fija, tanto local como internacional, las TIRES que nosotros les publicamos al mercado financiero, estas TIRES ya son yield to worst. Estas TIRES ya tienen el peor rendimiento. Estas TIRES ya tienen en cuenta esos bonos con opcionalidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estaban visualizando unos precios de un instrumento financiero donde de un momento al otro tenía una TIR en un nivel y pasa a otro nivel, lo más seguro es que el mercado está visualizando que ese instrumento financiero se va a ejercer y por consiguiente la yield to worst está recogiendo todo ese comportamiento. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? Listo. Entonces, esto explicando los conceptos básicos de el yield to worst. Sobre la metodología, tenemos que la valoración de los bonos con opcionalidad tiene en cuenta los bonos propiamente con opcionalidad, donde no considera instrumentos estandarizados y considera otras características como el cambio del valor del cupón por condiciones particulares del emisor o el mercado. Se reconoce cuando esto ocurre, no está incorporado una probabilidad. Entonces, me explico. Si hay un evento donde el propio emisor hace una emisión de un bono con opcionalidad, donde a niveles de 5 años tiene una tasa fija de pagar el cupón y después de 5 a 10 años tiene una tasa variable, eso lo valoramos también en Predecia y contemplamos esa propia valoración en la metodología de los bonos con opcionalidad. Sin embargo, no consideramos la probabilidad de que vaya a ejercerse o no. Nosotros solo visualizamos el precio forward a un tiempo establecido y con las condiciones del mercado de hoy, identificamos si el título se va a ejercer o no. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros entramos en las metodologías de valoración de opciones de divisas o cualquier índice, utilizamos la fórmula de Black-Scholes. La propia fórmula de Black-Scholes netamente es un spot futuro menos un strike. De hecho, es un spot ya proyectado menos un strike. Pero en esa fórmula está implícito una probabilidad de que ocurra que el spot proyectado forward sea mayor que el strike. Eso recoge la fórmula de Black-Scholes. En los bonos con opcionalidad, nosotros no aplicamos Black-Scholes, sino que solo visualizamos este comportamiento forward. Es decir, visualizamos cómo está el comportamiento del precio del título en un momento futuro de 5 a 10 años y si este es ejercible. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre lo que yo visualizo a mercado hoy, eso tiene probabilidad de 1. Es decir, del 100% yo estoy seguro que va a ocurrir ese ejercicio. A diferencia de otro tipo de cálculos como son los de Black-Scholes, que ya se considera una probabilidad de esa propia ocurrencia. En general, nosotros no aplicamos la fórmula de Black-Scholes por los propios parámetros que utiliza esta fórmula. La fórmula de Black-Scholes, como bien sabemos, utiliza fórmulas de volatilidad y superficies de volatilidad que uno puede visualizar en el mercado.
Sin embargo, en este tipo de instrumentos financieros uno no puede identificar una volatilidad negociada en sí en el mercado, solo que el propio emisor de esta deuda está estableciendo unas condiciones sobre ese título y por consiguiente no podemos ver una volatilidad implícita que se pueda aplicar para un modelo considerando esa probabilidad como es el de Black-Scholes. De este modo, solo aplicamos solo el comportamiento de la tasa forward. Igualmente no se preocupen que ahorita voy a entrar más en detalle en eso. Ahora, esto para el caso cuando tenemos que visualizar una tasa forward con comportamientos de los flujos diferentes si no existe un mercado o una operación que yo pueda visualizar. Si yo puedo visualizar una operación, se aplica la metodología Yield to Worst. Y de este modo, ¿de qué manera se aplica? Yo ya tengo un precio. El precio ya es una certeza en el mercado. Entonces, sobre ese precio, yo identifico cuál es la Yield to Worst para poder establecer si ese título va hasta el momento call o va hasta el momento de maduración. Ahora, en la metodología Yield to Worst, donde mencioné que es la tasa más baja posible que puede recibir el tenedor del bono, se analiza los escenarios posibles bajo las condiciones de mercado actuales, como lo mencioné, y se supone que va a ocurrir la peor situación posible. Y sobre este precio se tiene la relación directa con la TIR para poder establecer cuál sería su propia Yield to Worst. ¿Hasta de alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, sobre esta metodología, hablemos un poco, ahora ya les mencioné Yield to Worst, cómo es el comportamiento de las tasas de interés. Ahora me voy a ir al escenario cuando no hay operaciones. ¿Y por qué? Porque yo les mencioné que en el momento que no hay operaciones, que no utilizamos Black-Scholes, nos vamos a visualizar el precio forward del instrumento financiero. Entonces, ocurren dos posibles escenarios. Uno, que el precio forward, ojo con esta anotación, el precio forward, ¿qué es? El precio forward es el precio del propio instrumento financiero al momento call con vencimiento TMAT, es decir, hasta el momento de la maduración. Estoy valorando el bono de 5 a 10 años. No lo estoy valorando de 0 a 10, sino de 5 a 10. Es del momento del call hasta la maduración. Si este precio forward es mayor que el strike, es conveniente para el propio emisor que la opción se pueda ejercer. En caso que el precio forward sea menor al strike, no se ejerce la opción. Ahora, normalmente el strike lo establecen a par, es decir, a un nivel de 100%. Entonces, sobre ese nivel de 100%, uno visualiza el precio forward, si es mayor a ese 100%, bueno, 100% más cupón, pero el cupón puede estar más bien establecido en la parte del pago que ya ocurrió, si no sería un 100% con ese strike, una comparación, y sobre eso yo tomaría la decisión de ejercer. ¿Esto qué me está queriendo decir? Esto me está queriendo decir que prácticamente yo ejerzo si el instrumento financiero está premium. ¿Y qué quiere decir que el instrumento financiero está premium? Prácticamente que el cupón sea mayor a su propio descuento. Eso quiere decir lo que les acabo de mencionar. Yo establecí cupones muy altos y la economía está en un descuento de tasas de interés más bajos. Por eso es conveniente para el emisor recoger su propia deuda y volverla a emitir. Es decir, está el propio premium donde recoge, vuelve a emite y lo establece a un nivel que sería un nivel par. Sobre esto que les acabo de mencionar, la metodología Yield to Worst y toda esta metodología de bonos con opcionalidad siempre va a considerar que se va a volver a remitir la deuda. Analizando que el propio emisor va a recoger y va a volver a emitir. Pero ¿esto qué implicaciones tiene? Esto tiene unas implicaciones de tal manera que a veces cuando el precio forward está muy cerca del strike, el emisor decide no ejercer. ¿Por qué? Pero esto ya lo hablo más allá de la metodología. Ahora estoy hablando de un concepto, de una teoría conceptual que uno visualiza en el mercado. ¿Y por qué cuando el precio forward está cerca al strike, en el momento que puede ejercer el emisor, si están muy cercanos, no lo ejerce? Porque hay costos asociados a recoger y volver a emitir esa deuda que a veces el emisor
no quiere afrontar. Entonces, en los bonos con opcionalidad no es tan directo como otro tipo de opcionalidades de divisas que yo miro un peso por encima del nivel forward sobre el nivel del strike y de una ejerzo para ganarme ese peso. A niveles del propio emisor, considerando la teoría que él va a volver a emitir esa deuda, a veces el emisor puede escoger no ejercer su instrumento financiero cuando puede ejercerlo. Pero esto es un caso particular que cuando ocurra, uno lo visualiza en las condiciones, por ejemplo, en los vendors de Bloomberg o Refinitiv, donde visualiza si el instrumento financiero ya se ejerció o no se ejerció. El emisor tiene que informar si va a recoger el título o no. Adelante, Emerson. Sergio, pero no me quedó claro el tema cuando dices que si el emisor recoge, él por obligación tiene que volver a emitir, o la teoría asume que Él no, vuelve a emitir. él no está obligado, por eso él puede escoger no ejercer. ¿Cuándo puede hacerlo? Pero ¿cuándo sucede esto? Eso sucede cuando el precio forward está muy cerca del strike. Entonces me explico. El día de hoy, pasaron 5 años y yo hoy puedo recoger ese título. Pero resulta que el precio, el strike que yo establecí era par y estoy en un nivel de 100. Y resulta que el precio valorando ese instrumento financiero está a 100,001. Está muy cerca, o hablemos de un 101 más bien, para ser un poco más de drásticos. Siendo 101 versus 100, yo digo que puedo ejercer, el emisor puede hacerlo. Sin embargo, a veces por los costos o por los costos propios en los cuales el emisor incurre en, en costos adicionales para volver a emitir esa deuda, a veces escoge no ejercer. Pero esto ya es un caso, son casos particulares sobre la coyuntura del mercado que a veces pueden ocurrir y sobre eso, cuando uno tiene ese tipo de instrumentos financieros, lo mejor es visualizar. Si ocurre la fecha de call, visualizar en el mercado como los vendors, Bloomberg, Refinitiv, si realmente ese instrumento financiero se ejerció o no se ejerció. El emisor sí tiene que comunicar ese ejercicio. Pero si él ejerce, suponiendo que el diferencial es más alto le cubre los Sí. costos que él presume va a tener recoger y volver a emitir, él decide ejercer, Sí. necesariamente tiene que volver a emitir. No, no está obligado. Ah, ok. Él no está obligado. La teoría dice que lo más seguro es que sí lo haga, pero él no está obligado a hacerlo. Ok, de acuerdo, gracias. Eh, listo. Esto sobre este análisis sobre el precio forward y el momento del strike. En nuestra línea del tiempo tenemos el siguiente ejemplo. Nos vamos a parar en el primer escenario donde el precio forward desde el momento call hasta el momento de maduración es mayor al strike, es decir, que se ejerce la opción. Ahora, este va a ejercer porque yo tengo el derecho de comprar más barato a un nivel strike que el propio valor del precio forward. Para este caso, el precio de valoración se obtiene del valor presente de los flujos hasta el momento call. Entonces, ¿qué va a suceder? Si va a ocurrir un ejercicio en el momento K, pues mi precio en realidad va a ser desde el momento K hasta el momento T minúsculo. Por consiguiente, si va a ejercer, entonces yo qué se va a recibir al final en el momento del call. Se va a recibir el propio strike. Entonces se va a recibir el valor del strike considerando los cupones de T1 y todos aquellos cupones que estén por ahí en esa vigencia. Entonces, de esta manera, en el momento que ocurre el ejercicio, el valor del título va a ser igual al valor presente de cada uno de sus cupones hasta el momento de call, que es todo lo que está en verde, más el valor presente del nocional final del strike. Ese va a ser el valor del título, sabiendo que ya va a ocurrir un ejercicio. Ahora, ¿cómo sé que va a ocurrir el ejercicio? Para saber si ocurre el ejercicio, tengo que calcular el precio forward. Para calcular el precio forward, tengo que valorar el precio, el título, desde el momento call hasta el momento de la maduración. De este modo, valoraría estas líneas que están en morado,
donde valoraría todos los cupones intermedios que ocurren en este plazo de acá. De hecho, todos los cupones intermedios que ocurren acá. Y sobre todos esos cupones que ocurren, los traigo a valor presente, pero valor presente, ojo, valor presente en el momento call. No es un valor presente en el momento T, sino un valor presente hasta el momento call. Necesito un factor de descuento forward para descontar estos flujos hasta el momento call, desde hasta el momento CT3 o si hay más cupones, CT4 y así sucesivamente. Más el nocional que me van a pagar en el momento de la maduración. Entonces, en este momento les estoy ilustrando cómo se calcularía este precio forward que está acá para poderlo comparar con el nivel de strike. Y la valoración del precio forward simplemente es pararse acá y cuando me paro acá hago la respectiva valoración de los flujos que estén vigentes desde el momento call hasta el momento de la maduración. ¿No? ¿Dudas, Sergio, preguntas? Sí. Sergio, el precio strike siempre coincide con un pago de cupón. Es normal eso. Es común, es común. A veces puede que no ocurra, pero es lo más común que se ocurra. Sí. De acuerdo. Listo. En los bonos internacionales es común que estos títulos con opcionalidad y el momento del strike sean precios limpios. En nuestra metodología de renta fija local, nosotros hacemos los cálculos sobre precios sucios. Entonces, también es importante que tengan eso presente. Es decir, el strike que estarían ahí en un título internacional sería precio limpio. Pero esto es mejor constatarlo con las características faciales. Pero es lo más común que también se visualiza en el mercado. Normalmente son precios limpios. ¿No? Ahora veamos O sea que no una se podría calculadora. comparar directamente. En realidad sí, pues uno tendría que hacer la transformación, porque en el mercado internacional también uno ve precios limpios y uno visualizaría esos precios limpios con el strike. Pero lo importante es tener esa connotación. Por ejemplo, si yo voy a calcular una yield to worst, entonces digamos que yo tengo un precio limpio. En este caso, cuando yo tengo operaciones, tengo el precio limpio, sobre ese precio limpio, calculo los cupones y voy y analizo cuál sería mi yield to worst y ahí tomo la decisión o logro identificar si es reversible o no. Eso para el caso que hay operaciones. Si no hay operaciones, ahí es donde tengo que comparar precio forward con strike, pero el precio forward a calcular tiene que ser precio limpio porque el strike lo más seguro es que sea precio limpio. Pero eso se ve en las características faciales del instrumento financiero. De acuerdo, gracias. Listo. Ahora vamos a ver una calculadora. Entonces, esta calculadora tiene la siguiente estructura. Esta calculadora es muy similar a la que nosotros brindamos para la valoración de instrumentos financieros de los bonos. Sin embargo, tiene más columnas. Ahora, acá lo tengo muy pequeño porque primero quiero que visualicen la estructura propia de la calculadora. En esta estructura nosotros tenemos tenemos bonos, tenemos una curva PAA12, tenemos unos flujos correspondientes, unos cupones, hay unos flujos hasta una fecha de ejercicio, acá hay unos flujos hasta una fecha de ejercicio 2. Y ojo con esto, hay instrumentos financieros que no necesariamente establecen una fecha de ejercicio, sino que establecen varias fechas de ejercicio. Por ejemplo, yo puedo decidir un instrumento financiero donde lo emito a 10 años con una opción tipo call a partir del quinto año y una visualización mensual de call, de fechas call, desde ahí hasta los 10 años. Eso quiere decir que a partir del quinto año se analiza mensualmente si el título es ejercible o no. En ese caso, cuando uno hace la yield to worst es la peor sobre todas las fechas call. Entonces uno calcularía una TIR hasta el momento del primer call, hasta el 5 años y un mes del segundo call, 5 años y 2 meses del tercer call, y así comparo todas las TIRs y escojo la peor para poder identificar cuál es mi yield to worst. Entonces, eso es en el escenario que haya
más ejercicios. Esta calculadora contempla un ejercicio más. Sin embargo, acá yo lo establecí como 0. Entonces, por eso tenemos el valor de 0. Igualmente, si uno consideraría, podría acá establecer la fecha de ejercicio 2 y toda la calculadora ya se actualizaría automáticamente. Entonces, empecemos a visualizar la calculadora. En la calculadora, como les mencioné, tenemos, disculpen, listo. La calculadora, como les mencioné, tiene esta estructura donde partimos con una información básica. Esta información básica son las características faciales del instrumento financiero. Ahora sí le voy a hacer un poco de zoom para desplazarnos en la calculadora, donde tenemos una fecha de valoración del 11 de septiembre del 24, una fecha de emisión el 10 de octubre del 23 y una fecha de ejercicio en el 28. Adicionalmente, tenemos una fecha de vencimiento del instrumento financiero en el 2023. Una tasa de cupón del 7.7% y un margen que en el momento de emisión el instrumento financiero tiene un margen de 0.81 sobre las curvas cero cupón que nosotros calculamos. En este caso, esta es una calculadora sobre un bono con opcionalidad de renta fija local. Ahora, sobre las características faciales, acá decimos que es sobre el IBR. Sobre el IBR tenemos un cupón previo, un cupón actual, depende de la tasa que pague, si es previo o actual, y pagaría todo ese IBR a lo largo del tiempo. Una base de 360, los pagos son mensuales, el tipo de opcionalidad es call, y acá vamos a suponer que el strike es a par, que sería el propio 100%. Ahora, ya podemos entrar en la propia valoración. Primero, lo primero es qué información tengo yo de mercado y así analizar con qué metodología me voy. Entonces, vamos a partir primero con el ejemplo de nivel 2, es decir, que tenemos que valorar el título porque no hubo una operación. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular, traemos la propia información de la curva y empezamos a calcular los cupones del instrumento financiero. Hasta acá, ustedes ven una información de un bono normal. Calculamos flujos, de hecho, hasta su vencimiento. Utilizamos la curva de referencia para poder descontar esos flujos. Y sobre esa curva de referencia, bueno, más adelante le aplicamos el margen. Ahora, estas primeras celdas hasta la columna Q son la valoración de un instrumento normal hasta su vencimiento del 2033. Ahora vamos a hacer flujos hasta el primer momento de ejercicio. ¿Y por qué hasta el primer momento de ejercicio? Porque quiero visualizar de algún momento, si yo quiero calcular una tira hasta ese momento de ejercicio, lo haría hasta ese momento. Entonces, los flujos hasta ese momento de ejercicio van hasta este valor de acá, que sería hasta la fecha del momento del call, que es el 10 del 28. Y en el 28, ojo con esto, que está entregando el valor del nocional más el cupón que se pagaría. Acá estamos asumiendo que hay cupón el mismo día del ejercicio. Listo. El valor presente de estos flujos simplemente es este valor multiplicado por una TIR correspondiente a esos flujos. Y por acá tenemos el valor presente de esa TIR a ejercicio. Pero permítanme que yo todavía no quiero hablar de TIRes, sino quiero hablar la valoración por curvas, porque no tenemos operaciones del mercado, no tenemos TIRes. Solo tenemos precios de visualización o una TIR que me está indicando que está a un precio correspondiente. En renta fija local, cuando nosotros negociamos en niveles de TIRes, que el mercado colombiano negocia en TIRes y no en precios, igualmente nosotros recibimos el precio por parte de nuestras fuentes de información. Entonces el objetivo es que con ese precio, uno ya calcularía su yield to work o en su defecto, si no hay precio, hacemos la valoración por curva. Entonces, de nuevo y recapitulando, vamos a valorar por curva cuando está en nivel 2. Cuando está en nivel 2 nos desplazamos a la parte de la derecha de la calculadora y lo primero que queremos hacer es calcular un precio forward. Queremos visualizar si el título es ejercible o no para saber qué tipo de cálculo hago.
Cuando hablo de qué tipo de cálculo hago es si hablo del título hasta ejercicio o si lo valoro hasta vencimiento. Entonces necesito el precio forward del título. Para valorar el precio forward del título, acá tengo un VP en el ejercicio 1. Toda esta información que tenemos acá es para valorar hasta el momento, desde el momento del ejercicio. El momento del ejercicio ocurre acá, que acá me desplazo a la izquierda, que es nuestra misma fecha del 10 de octubre del 28, y desde esa fecha empiezo a calcular los primeros cupones. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? Tengo que calcular factores de descuento forward. Entonces, un factor de descuento forward es el factor que me va a descontar desde el momento de ejercicio hasta el momento del vencimiento. ¿Cómo se calcula un factor de descuento forward? Bueno, el factor de descuento forward simplemente es el diferencial de dos factores de descuento. Eso simplemente piensen en la propia, que el valor del dinero del tiempo tiene un costo, pero es lo mismo que yo descuente del momento 2 al momento 0, a que si descuento de 2 a 1 y después de 1 a 0. Esos dos ejercicios deben ser iguales. Por consiguiente, ahí yo despejo cuál es mi formulación para el momento 1 a 2 y obtengo un factor de descuento forward. El resultado de un factor de descuento forward, acá lo voy a escribir para aquellas personas que pronto no lo tengan claro, que sería una fecha de T1, esto que está acá, que sería T1, acá tenemos un momento de T2, este factor de descuento forward multiplicado por un factor de descuento que va desde el momento T0 hasta el momento T1. Esto tiene que ser exactamente igual a un factor de descuento forward que vaya desde el momento 0 hasta el momento 2. Listo. Entonces, ¿cuál es mi incógnita acá? Yo quiero calcular un factor de descuento forward y por consiguiente, el factor de descuento forward ¿sí? Factor de descuento forward va a ser igual a, yo espejo estos valores que están acá, este que está acá lo paso a dividir, entonces va a ser esta información dividido factor de descuento de 1. Listo. Entonces, esta es la fórmula del factor de descuento forward, que es el factor de largo plazo sobre el factor de descuento de corto plazo. Entonces, de esta manera, yo aplico esa formulación, busco los factores de descuento correspondientes con los plazos de días y calculo factores de descuento forward. Listo. Esto para el forward en caso que de ejercicio 1, ejercicio 2. Aplico el margen sobre ese factor de descuento forward porque el instrumento financiero también tiene en cuenta un nivel de riesgo. No es solo sobre las curvas propias que son libres de riesgo, las que nosotros utilizamos, o con una calificación diferente a las que empleamos, que esta es triple A, puede que esta sea la emisión de un instrumento financiero que esté calificado doble A. Entonces, por eso se tiene que aplicar el margen sobre ese factor de descuento forward. Acá aplicamos el margen. Y una vez aplicado el margen, ya calculamos el valor presente desde el momento de ejercicio, hasta el momento de vencimiento. Calculo toda mi proyección del factor de descuento forward. Una vez tengo mi precio forward del instrumento financiero, está formulado en la calculadora de la parte de la izquierda y me dice que mi precio forward es de 101.169, donde yo me comparo con el nivel de ejercicio del momento call y en este caso me está diciendo que sí es ejercible. Entonces, acá me está dando que sí es ejercible, entonces por consiguiente tengo que calcular mis fechas desde el momento forward. Ahora me desplazo a la parte de la izquierda. Esta información de acá.
todos los flujos que tenemos, creo que acá ya tenemos el yield to worst. Sí, todos los flujos hasta el momento de ejercicio 1 que irían hasta acá. De hecho, son estos flujos de acá hasta el momento de ejercicio. Miren, flujo hasta el momento de ejercicio. Y calculo el valor presente de toda esta información multiplicada por su respectivo factor de descuento con margen. Serían estos flujos. Por estos flujos ya tengo el valor presente. Y sobre eso, que ya sería acá el mismo valor presente de yield to worst, que tiene en cuenta esos dos componentes que les acabo de mencionar, hago la sumatoria de todos esos flujos. Y eso me da un precio de valoración, que es este precio sucio de acá. ¿Listo? Ahí nótense que lo tengo hasta, acá están los mismos flujos que les acabo de mencionar. Esto es considerando una TIR, esta parte de la derecha es solo considerando curvas. Y entonces la columna H son todos los flujos hasta el momento del call, porque ya calculé el precio forward que me indicó que sí era ejercible y lo valoró hasta ese momento. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna inquietud? Listo, entonces, ¿qué pasa si no es ejercible? Pues yo puedo reemplazar, digamos que modificar la calculadora de tal manera que yo le digo no, acá, no es ejercible. Y si no es ejercible, la propia valoración que tenemos acá, que es el valor presente según el precio forward, nótense que ya no está fraccionada acá. Antes estaba fraccionada este plazo, porque iba hasta el momento de ejercicio. Como me dice que ahora no es ejercible, entonces la valoración de un título hasta vencimiento. Entonces la propia calculadora ya considera ese valor o ese indicador que me dice si es ejercible o no de esta columna. Donde, de nuevo y recapitulando, esta columna me dice que es ejercible o no, calculando un precio forward. El precio forward fue la valoración del instrumento financiero del momento call hasta el momento de la maduración. Entonces, de esta manera tenemos el precio sucio, un cupón corrido, el cupón corrido no tiene ninguna afectación en este caso, y tenemos que el precio limpio es ese sucio menos ese cupón corrido. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, esto sobre la valoración en nivel 2. Ahora vamos a la valoración en nivel 1. ¿Cuándo va a operar? Entonces, vamos a suponer que en este caso tenemos una información de mercado que operó al 101. Y en este caso, ¿qué necesitamos? Calcular una yield hasta el vencimiento. Entonces, ¿qué requiere esta propia yield al vencimiento? La calculadora debe estar formulada, ahora sí, se utiliza la primera sección que tenemos acá de yield, donde en el caso de yield to worst, acá se utiliza una tasa de descuento más margen, considerando está acá, esta tasa de descuento más ese margen, considerando esa propia yield, y con esa propia yield, acá está, el valor de los flujos de la TIR, considerando la propia TIR que tenemos acá del ejercicio, y esta es la de la maduración. Entonces, ¿cómo se calculan estas yields? Estas yields entran en un proceso de optimización. Entonces, la fórmula, en general, la calculadora ya está formulada para descontar los flujos hasta el momento call con un valor, una tasa X, y hasta el momento call, y el otro hasta la maduración, utiliza una valoración de valorar todo el instrumento financiero de maduración también con una tasa X. El objetivo es iterar u optimizar esa propia yield que se emplea para que me dé el precio de 101. Entonces, con la yield hasta el vencimiento, voy a entrar en optimizar. Acá tenemos el precio promedio, que ya está calculando la suma de todos estos momentos según la maduración del yield to worst. ¿Listo? Caso tendríamos hagamos por ejemplo la de el yield de ejercicio. Entonces con el yield de ejercicio entraríamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué objetivo quiero buscar? Quiero definir esta celda
No, esta no es la que quiero definir. Quiero definir la celda de mi precio. Es este de acá. ¿Con qué valor? Con el valor del 101. Cambiando qué celda, la celda de la yield to ejercicio. Entonces, de esta manera buscaría una yield hasta el momento tipo call. Un momento valioso y cogí el precio que era, que acá tenemos el redondeo de. Esa no es la celda referenciada. ¿Ven? Sí es. Ah, perdón, creo que está. Justo está acá. Sí, me estaba enredando más de lo normal. Estaba ahí abajo. Voy a cambiar estos valores porque veo que ya está calibrado. Vamos un 20% y acá un 25%. Entonces, el precio es de 101, el precio es único, bien sea a call o a maduración, el precio es único. Entonces, la valoración hasta vencimiento es esta propia optimización que les acabo de mencionar. Buscar objetivo, de nuevo, definir la celda del precio con este valor, tiene que ser el valor de 101, cambiando la celda de yield to vencimiento. Listo, ahí ya calculó y me está dando que la yield hasta el vencimiento es 18.85. Ahora calculemos hasta el momento de ejercicio. Esto que está acá es el precio, que es este promedio hasta ejercicio, y el otro que vimos, que es este de acá, es el precio hasta el momento de maduración que está acá. BP TIR hasta BTO y acá BP TIR hasta ejercicio. Entonces me hace falta esta yield de acá. Entonces, de nuevo, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Voy a definir la celda del precio. El precio tiene que tener el valor del mercado de 101, cambiando la celda de la yield to call. Listo, entonces en este caso dio un aproximado 100.99, prácticamente es el mismo valor, y me da que la yield to call es del 18.7 y la yield to maturity es del 18.85. En este caso, la yield to worst me da la mínima entre estos dos. Entonces, con este precio de 101, ¿me está diciendo que es ejercible el título? Sí, sí es ejercible, porque la yield to worst es la misma yield to call, que es la menor entre este valor y este valor. Entonces, en este caso, el precio sería ejercible y tendría este valor del 18.73%. ¿No? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo, para finalizar les comento que sobre los bonos con opcionalidad, más allá de esta propia opcionalidad, también es común en la industria que se empleen unos títulos tier 3 o con una subordinación eh, importante sobre los propios títulos seniors. Estos tier 3 tienen un mecanismo de absorción de pérdidas, pero además de ese mecanismo de absorción de pérdidas, donde en el momento de call se activa un mecanismo de amortización de pérdidas, más allá igual tiene el componente de la opcionalidad. Precia valora esos instrumentos financieros. Sin embargo, Precia no aplica el ratio de solvencia sobre este tipo de instrumentos financieros, ya que ese ratio de solvencia lo recoge el propio margen del instrumento financiero.
Entonces, lo único que calculamos con esos instrumentos financieros es como si fuera un bono con opcionalidad y la parte de absorción de pérdidas, que si cumple el ratio de solvencia o no, eso está recogido sobre el margen de negociación de ese instrumento financiero o de emisión de ese instrumento financiero. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre eso? Sergio, Sí, hola. Emerson, adelante. Uno me escucha. Sí, lo escucho. Uno podría afirmar que un bono con opcionalidad necesariamente, uno podría afirmar que un bono con opcionalidad necesariamente debería tener una tasa facial más alta que un bono sin opcionalidad. Perdón, hago la matemática. En teoría, sí. ¿Por qué? Porque depende cómo usted esté emitiendo el título, porque muchas veces los títulos los emiten a ejercicio, es decir, que sean ejercibles. ¿Y por qué se emiten con esta condición? Porque en algunos casos consideran muy atractivo poner unas tasas de interés altas, de tal manera que nótese que cuando uno pone una tasa de interés muy alta, eso quiere decir que va a ser a premium la parte forward. Lo más seguro es que va a ser a premium. Entonces, siendo premium, va a ser ejercible sí o sí. Ahora, por otro lado, cuando es ejercible, usted le está generando un costo al inversionista que le va a dejar de pagar esos cupones. Entonces, por consiguiente, es habitual que usted le dé un atractivo al inversionista en que su tasa con un bono con opcionalidad debe ser más alta que cuando no lo sea. ¿Por qué? Porque si es un título normal ordinario que no tiene opcionalidad y tiene una tasa de interés más alta, y después tengo otro que tiene opcionalidad, que tiene una tasa de interés más baja, yo digo, en términos de cupón, yo digo, no, pues me quedo con el normal porque no tengo riesgo. No tengo riesgo de que me dejen de pagar esos cupones. Entonces, lo más común es que el bono con opcionalidad tenga una tasa de interés de cupón más alta para que tenga un atractivo del inversionista que está dispuesto a asumir ese riesgo de si le van a recoger el título o no. ¿Respondí su pregunta? Sí, sí, súper claro. Es como un riesgo de reinversión. Se está ahí mitigando un riesgo de reinversión con la tasa mayor. Sí, pero también piénselo propio con el inversionista que no va a dejar de recibir los cupones. Entonces, en el título ordinario, él va a recibir los cupones hasta el vencimiento, pero en el título con opcionalidad le pueden ejercer y el inversionista va a dejar de recibir la inversión que él estaba pactando con esos cupones, que él estaba pactando, no, que estaba considerando recibir con esos cupones. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, otra inquietud? Bueno, si de pronto ahorita que no tienen dudas, pues se les ocurre alguna otra inquietud a futuro, bien saben que nos pueden contactar por medio del correo de atención al cliente y nosotros con mucho gusto podemos aclarar todas sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, de esta manera damos por culminada la capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas Gracias. gracias.